A finales del siglo XIX, la joven alemana Elisabeth Gross viaja a Venezuela para reunirse con su marido Rudolf, agente comercial de la casa germana Blom y compañía. A su llegada, Elisabeth escribiría: Vimos pronto a nuestra derecha casas rodeadas de soberbias palmeras. Fuimos viendo aquí y allá casas con banderas alemanas, lo cual quería decir que los alemanes daban la bienvenida a sus compatriotas que llegaban. Entonces entramos justamente a la bahía. No pasó mucho tiempo hasta que escuché las primeras palabras. ¡Detengan los remos! ¡Arriba los remos! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Entonces, cientos de ojos curiosos me miraban cuando puse el pie en tierra venezolana. Aquí habría de comenzar una nueva vida para mí. Esta era la tan largamente ansiada Maracaibo. Cuando llegues a un puerto de madrugada, donde el marullo lleva hacia lontananza, el ritmo cadencioso de alguna danza que despide el boguero en la ensenada. Eso es Maracaibo, cuando amanece, lo que ofrece toda la gracia que hay en su rada. Eso es Maracaibo, cuando amanece, lo que ofrece toda la gracia que hay en su rada. Pero si atraído por el bullicio de la ciudad, saltas a tierra a curiosear. Y el vendedor te ofrece su chuchería, o el conductor te grita a las veritas. A comienzos del siglo XX, Maracaibo es un poblado de 50 cuadras y poco más de 30.000 habitantes. Sus calles estrechas y polvorientas aún conservan cierto aire colonial. El Saladillo, su barriada más popular, debe su nombre a que fue fundado sobre una mina de sal a finales del siglo XVII. En él se originará el culto a la Virgen de Chiquinquirá. También será el bastión de la gaita, el ritmo tradicional de la región. Ya entonces Maracaibo se distingue por sus llamativas construcciones, como el edificio de la prisión, de peculiar diseño egipcio. Su ubicación geográfica en la costa occidental del lago la mantiene prácticamente aislada del resto de Venezuela. Maracaibo era una ciudad aislada, no solamente aislada en términos espaciales, sino psicológicamente aislada. Entonces el maracucho desarrolla como un sentimiento de insularidad. La vida cotidiana de Maracaibo converge en el mercado del puerto y en la Plaza Baral. Por allí transitan desde el marino inglés hasta la indígena guayú, desde el poeta maldito Ismael Urdaneta hasta el sofocado y sudoroso comerciante alemán de inmaculada vestimenta blanca. Los maracaiberos colman el mercado cada mañana para hacer sus compras diarias, que pagan con la moneda del Estado acuñada por la primera entidad bancaria de Venezuela, el Banco de Maracaibo. Maracaibo giraba en torno a su Plaza Bolívar, que es la plaza mayor española, la plaza de armas, en torno a su Plaza Baral y lógicamente ambas en torno al lago, al puerto lacustre, que al fin de cuentas determinaba la vida económica, social y política de Maracaibo. La actividad comercial hace de los maracaiberos gente franca, abierta y hospitalaria. Su hablar es único en Venezuela. De melodioso acento andaluz, alterna los modismos castizos con la áspera jerga de los hombres de mar. Quítame la regorgalla esa de ahí. ¿No ves que estoy dando lampazo? Empanadas fritas con aceite de oliva. Las viejas sean oliva.
Las poblaciones de Maracaibo responden a que su condición física natural era de puerto. Y aparte de que tenía una posición estratégica inmejorable porque tenía salida hacia el Golfo y hacia todo el mundo. Es el puerto de Maracaibo, el epicentro comercial del occidente venezolano y el oriente neogranadino. En él atracan piraguas cargadas con los productos del piedemonte andino, especialmente café y cacao de exportación. El pujante comercio portuario atrae a importantes firmas internacionales dedicadas al negocio de exportación. Maracaibo empieza a adquirir una importancia tremenda porque es el punto de salida de todo ese mercado que hay en los Andes. Entonces eso va a determinar que todas estas empresas mercantiles que tenían sus sucursales en Maracaibo empiezan a coger un auge tremendo y empiezan a traer gente preparada para que la actividad comercial vaya creciendo. Los alemanes que habían llegado a mediados del siglo XIX para dedicarse al negocio del café establecen grandes almacenes en la Plaza Baralt. Y la ciudad crece hacia el sur, cuando edifican sus espaciosas casonas barridas por el fresco lacustre en el sector de los Aticos. Al cónsul de los Estados Unidos, Eugene Plumaca, aquello le resulta inexplicable. Casi todos los extranjeros de cierta posición vivían en los áticos, pero nunca pude comprender el por qué se seleccionó esa localidad, ya que los vientos prevalecientes son hacia el norte y el este, y los áticos, situados en la curva de media luna del lago hacia el sur y el oeste de la ciudad, recibe todo el drenaje y la porquería depositada en el puerto. Pero si los alemanes prefieren el sur, a los maracaiberos de Alcurnia les gusta descansar en las hermosas villas de sus hatos en Bellavista y El Milagro, con lo que la ciudad también crece hacia el norte. Hasta tan apartados parajes se viaja en tranvía, que ya ha cambiado la tracción animal por la máquina de vapor. El tranvía a vapor no es el único adelanto de la ciudad. A principios del siglo XX, los maracaiberos se jactan de ser los primeros venezolanos en hablar por teléfono, caminar bajo el vacilante resplandor del alumbrado público y pagar la primera factura de electricidad. Pero si hasta conocen el cine, el 28 de enero de 1897 se exhiben 2 películas filmadas en la ciudad. Muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo y célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. La proyección se realiza en el Teatro Baralt, un edificio de corte arábico cuyo interior es refrescado con enormes cubos de hielo colocados en sus conductos de ventilación. El Teatro Baralt es la respuesta a los reclamos de la élite ilustrada maracaibera, esa misma que estudia en la universidad antes de que sea clausurada por el dictador Cipriano Castro. La lectura de los clásicos griegos muy populares por esos días ha puesto de moda el neoclasicismo. Una influencia que se manifiesta tanto en la arquitectura como en los nombres inusuales con que los maravinos bautizan a sus hijos: Eurípides, Hermágoras, Melpómene. Tan fecunda es la vida cultural de la ciudad en los albores del siglo que circulan decenas de revistas y periódicos. Se crearon aquí en Maracaibo 464 publicaciones periódicas en ese lapso, muchas de las cuales inclusive trasvasaron el siglo, es decir, empezaron en el siglo XIX y llegaron hasta el XX y algunas hasta se mantienen, como es el caso de Panorama. A través de Panorama, diario fundado en 1914, los maravinos siguen con el alma en vilo los pormenores de una emergencia que pone en jaque a la ciudad. El 22 de octubre de 1918, en una goleta procedente de La Guaira, llegan al puerto de Maracaibo 2 enfermos de gripe.
La enfermedad se difunde con rapidez, afectando a 6 de cada 10 habitantes. Pronto se registran tantas defunciones que los féretros se agotan y aún la madera para elaborarlos. Hay familias enteras en cama, afectadas por lo que los maravinos llaman el trancazo. Es el único año en el que no se efectúa la tradicional procesión de la Virgen de Chiquinquirá. Gracias a que las autoridades y los más eminentes médicos de la ciudad se organizan para combatir el flagelo, el mal se extingue a finales de 1918. No ha sido tarea fácil luchar contra la epidemia en aquella desasistida y aislada ciudad de incipiente sistema de salud, precarios servicios públicos y calles arenosas. Así la describe un artículo del periódico El Fonógrafo. Los moradores de esta ciudad no transitan, no caminan por sus calles, sino que navegan en un mar de arenas salitrosas y calientes. Se hunden hasta el tobillo, sudan la gota viva, naufragan y se asfixian en ese piélago, representación en miniatura del gran desierto africano. Resulta toda una ironía que la falta de agua potable sea el principal problema de una ciudad asentada a orillas de un enorme lago. Ante la inexistencia de un acueducto, el vital líquido es surtido por aguadores, hombres que distribuyen agua a lomo de mula. Tan grave es la carencia de agua que los maracaiberos deben bañarse en el lago, dentro de casetas construidas para salvaguardar la moral pública, aunque muchos encaraban la incomodidad con ánimo festivo. Así describe Elizabeth Gross aquellos baños. Afuera en la playa, una larga pasarela conduce hasta nuestra caseta de baños. A diario estalla allí una gran alegría y felicidad cuando me baño con mis hijos. Se usan largos camisones de baño hechos de tela de algodón que se ponen muy pesados cuando se moja. Algunas veces todo el grupo de niños escapa rápidamente escaleras arriba cuando por entre los postes se divisa una culebra de agua. El lago también era el agua para el sustento. O sea, la ciudad entra y sale por esa misma puerta que es el lago, ¿no? Entonces el lago es el amigo, es la tranquilidad, pero al mismo tiempo el lago puede llegar a ser la amenaza, ¿no? Con la borrasca o el chubasco. Bueno, todo eso, esa presencia natural, se ha internalizado de tal manera en el inconsciente colectivo que prácticamente, pues, o sea, tú quítale el agua a Maracaibo y Maracaibo desaparece, ¿no? En términos simbólicos. A comienzos de la década de los 20, un acontecimiento tan extraordinario como inesperado altera la hasta entonces apacible y provinciana vida maracaibera. Reventó un pozo que lo estaban explotando, se había levantado el taladro, llegó al yacimiento y el cimiento tenía tanta presión que voló. El taladro salió embollejado por los aires y empezó a emanar un chorro de petróleo que duró muchísimos días y se botaron centenares de miles de barriles de petróleo. La explosión del Barroso II es el resultado del proceso de exploración petrolífera iniciado en la región a principios del siglo XX. Eso salió en los diarios americanos, eso fue un boom publicitario a nivel internacional. Pero, ¿está la ciudad preparada para afrontar el enorme reto que tiene por delante? Ain't she sweet? See her coming down the street. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Empieza a llegar esa caterva de gocho, margariteño, barquisimetano, llanero. Pero ver un caraqueño de pronto en persona era como ver un extraterrestre. Empezamos a conocernos los venezolanos. I repeat, don't you think that's kind of neat? And I ask you very confidentially. De todas partes llegan empresarios, inversionistas y trabajadores. Los campesinos zulianos cambian el arado por el taladro. Los indígenas guajiros ocupan en el campo el lugar dejado por los alijuna, los hombres blancos. La ciudad se llena de rubicundos musiúes que cruzan sus calles sudorosos y jadeantes en el asfixiante calor maracaibero.
Corren los días duros de la dictadura gomecista. La ciudad alcanza ya los 51.000 habitantes. El tranvía eléctrico sustituye al de vapor. La universidad sigue clausurada. Y en 1925 se inaugura la Botica Nueva, el primer rascacielos de Maracaibo. Tiene tan solo 4 pisos. En el mercado del Malecón o mercado de los Buchones, la gente compra pescado, plátanos y hasta grandes iguanas para preparar suculentos platillos en leche de coco. El dinero del petróleo se derrocha en garitos y lupanares como el Blue Book o el Club Cosmos, hogar de bellezas importadas de Europa y los Estados Unidos, que las escandalizadas matronas maracaiberas llaman despectivamente las francesas. ¿Qué es esto, Dios mío?, decían las viejitas maracuchas. Hay manifestaciones de madres zulianas, manifiestan ante las prefecturas por la perversión de sus hombres. Corre el año de 1926. Es entonces cuando el benemérito designa al general Vicencio Pérez Soto gobernador del Zulia. El implacable general, famoso por sus fieros métodos, tiene por delante una tarea formidable: la modernización de la ciudad. Muchas calles son pavimentadas, son erigidos puentes como el Oliari y construidas instituciones como el Hospital de Niños, pero ninguna obra es tan importante como la siega. Los trabajos de la siega incluyen el dragado del lago, la construcción de malecones y la extensión del terreno urbano con tierra extraída del subsuelo lacustre. El puerto de Maracaibo adquiere rango internacional, pues ahora pueden atracar barcos de mayor calado. Allí se establecen el cuartel de bomberos, la casa del obrero y el atracadero de los ferry boats, embarcaciones que comunican a Maracaibo con la ribera opuesta del lago. En 1928 la ciudad estrena Palacio de Gobierno. Después de su remodelación, abre sus puertas como Palacio de las Águilas o de los Cóndores. A la recepción inaugural acuden las más hermosas damiselas de abolengo de la sociedad maracaibera. Magdalena María Isabel es igualita a la Greta Garbo. Ese mismo año, un incendio devora el viejo mercado. Sobre sus cenizas, pronto se levanta una hermosa estructura metálica, antigua estación de trenes de corte modernista traída de Europa. Será conocida como el nuevo mercado principal. Durante el mandato de Pérez Soto, también se concluye el aeropuerto Grano de Oro. Aunque Maracaibo ya conocía la existencia del avión, a principios del siglo XX, el aviador Frank Boland había realizado unas fallidas piruetas sobre la ciudad que terminaron en el lago, con aeroplano y todo. Por eso a los maracaiberos no les asombra ver aviones acuatizar en el lago. Si hasta los ostentosos botes voladores Clipper de la Pan American Airways alzan el vuelo desde la terminal contigua a la Plaza del Buen Maestro en El Milagro. A principios de los años 30, es apreciable el cambio experimentado por Maracaibo como consecuencia de la actividad petrolera. El crudo es el principal producto de exportación. La población de la ciudad sobrepasa los 100.000 habitantes y se han tendido más de 5.000 kilómetros de carreteras. Las familias pudientes maravinas se han mudado a los alrededores de la Lago Petroleum Company, cerca de los primeros campos petroleros. Así se les llama a las pequeñas colonias cerradas dotadas de todos los servicios en las que residen los empleados extranjeros. Porque en el Zulia, de manera visible, se desarrolló lo que algunos llaman una economía y una sociedad enclave. El campo petrolero fue muy emblemático, porque el campo petrolero era una manera de vivir. Los maracuchos no solo aprenden el idioma de los petroleros, sino que sustituyen los coloridos nombres griegos por impronunciables nombres anglosajones y usan despreocupadamente palabras en inglés en su hablar cotidiano. Con la Pepe Bilicuín te presto mi caterpillar. Y en las clases altas, el vos solo se usa en la intimidad del hogar.
El impacto petrolero genera una ruptura, yo diría que es como una fractura en las ciudades. Hay una ciudad que se desarrolla de acuerdo a los modelos urbanos de otros países, particularmente Estados Unidos, y hay una ciudad que es la nuestra, la que permanece, que se va deslindando totalmente de aquella. De Bellavista para allá, hacia la zona norte y oeste, crece la ciudad nueva. Y de Bellavista para acá se mantiene esta ciudad, que es la ciudad tradicional y que se parece mucho más al espíritu de la ciudad que fue Maracaibo antes del petróleo. Dividida en dos, física y espiritualmente, en la década de los 30, la ciudad pugna por alcanzar un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Mientras tanto, la Maracaibo moderna demanda nuevas obras, como un teatro a su altura. El antiguo Teatro Baral es un vetusto edificio que se cae a pedazos. Por eso, el presidente del Estado Zulia, Pérez Soto, encomienda su remodelación al arquitecto de origen belga, Léon Jérôme Hoet. El teatro, remodelado 2 años después de abrir sus puertas, recibe a uno de sus más ilustres visitantes. Ya te digo que me dedico a una canción. Me dijo, piba, esta va para vos. Y se arranca Gardel. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraban. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Por esos días, fallece el dictador Juan Vicente Gómez y los desórdenes se propagan en la ciudad. Vicencio Pérez Soto se encuentra fuera de Maracaibo y no podrá regresar. El clima de libertades políticas auspiciado por el nuevo presidente, el general Eleazar López Contreras, hará posible, en 1936, el acontecimiento que sienta las bases del movimiento sindical venezolano, la Gran Huelga Petrolera. Maracaibo cuenta con 121.000 pobladores y unos cuantos adelantos. Las carreteras asfaltadas de Bellavista y El Milagro unen el centro con la zona residencial del norte. Ante la proliferación de automóviles, el tranvía deja de circular. La construcción del acueducto condena a los aguadores a su extinción. Un nuevo sistema de cloacas evita a los maracaiberos el bochorno de las casetas en el lago. Y la recién instalada red del gas adorna el paisaje urbano con su inmensa bola. Ese bateador es tan malo que no le pega ni a la bola el gas. La cuarta década del siglo XX está a punto de comenzar cuando un terrible acontecimiento enluta incontables familias zulianas. Lagunilla de Aguas, 13 de noviembre. Una espesa nata de petróleo cubre las aguas del lago bajo el poblado palafítico. El aire parece estar cargado de gases inflamables provenientes de instalaciones petroleras aledañas. Esa noche, Alicia Mendoza, meretriz caraqueña y propietaria del bar Caracas, se quema una mano al tratar de encender una lámpara de queroseno. Al lanzar la lámpara por la ventana, origina un enorme incendio que consume al pueblo de forma casi instantánea. Nunca se sabrá cuántas personas perdieron la vida aquella fatídica noche. La tragedia inspirará el drama hollywoodense Maracaibo, protagonizado por Corner Wilde y la exuberante rubia platinada Jean Wallace. A comienzos de la década de los 40, con el ataque de la base de Pearl Harbor, los Estados Unidos se precipitan en la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Venezuela, general Isaías Medina Angarita, suspende las garantías constitucionales para proteger las instalaciones petroleras del lago.
Como en Maracaibo conviven las distintas nacionalidades involucradas en el conflicto, estadounidenses y alemanes, italianos, japoneses e ingleses, en ninguna otra ciudad de Venezuela, la Segunda Guerra Mundial repercute con tanta fuerza. El petróleo del lago resulta vital para el triunfo aliado. Pero una vez que se produce el bombardeo de Pearl Harbor, entonces empieza la persecución de todas estas firmas alemanas, de todos estos individuos alemanes, fueran o no fueran nazistas. Aunque los famosos submarinos nazis U-Boats acechan sigilosamente a la entrada del lago de Maracaibo, la vida cotidiana en la ciudad sigue su curso. Un 18 de noviembre de 1942, aeronaves de guerra venezolanas sobrevuelan Maracaibo. Su misión, más que bélica, es festiva: homenajear a la Virgen de Chiquinquirá con motivo de su coronación. Una multitud se reúne para el festejo y hasta el presidente Medina Angarita acude a tan fervoroso evento. La chinita es la chinita, o sea, es la guajira, es la guayú, es la indígena, es quien viene de los ancestros, de las raíces. Entonces es una virgen asumida desde el lago y telúricamente. Es una virgen profundamente indígena, profundamente local, ¿no? A pesar de que los maravinos parecen unidos en su devoción a la Virgen, en realidad, algo los divide en bandos irreconciliables: el béisbol. La afición beisbolística se reparte entre los seguidores del Pastora y los fanáticos del Gavilanes. Gavilanes nació en La Ciega. La Ciega es una parte que le llamaron, el gobierno de Pérez Soto le ganó cegando una parte del lago. Nosotros entrenamos ahí cuando pudimos fútbol, béisbol y hasta la natación, que la teníamos en el lago. Y Pastora eran de gente de Bellavista, donde estaba el matadero, habían unos de ellos que trabajaban ahí, y entonces los llamaban los matarifes y cosas. Eran dos barrios completamente distintos. El barrio de Bellavista ya era un barrio más avanzado, pero ellos no eran ninguno ricos. Pero le pusieron el nombre de una lechería Pastora, y eso vino la rivalidad. A la derecha se ubicaban los gavilanes y por supuesto no permitían que se ubicaran los pastoreños. A la izquierda se ubicaban los pastoreños. Cuando algún fanático travieso o por borrachera invadían, los sacaban hasta golpes. Eso se vivió en Maracaibo hasta a nivel de la calle. Y hubo hasta muertos por la rivalidad Pastora-Gavilanes. Los hermanos Ernesto y Luis Aparicio, el Grande, los más célebres jugadores del Gavilanes, serán el génesis de una saga de legendarios beisbolistas zulianos. La expansión de la ciudad continúa con nuevas obras: el museo y la urbanización Rafael Urdaneta, la Plaza de la República y la Avenida de las Delicias, que consolida la unión entre el centro y la zona residencial del norte. Al Teatro Baral siguen acudiendo renombrados artistas internacionales. Y muchos indígenas guayú, integrados definitivamente a la población maracaibera, se establecen en el barrio Siruma, cerca del aeropuerto Grano de Oro. En el último siglo, la relación de los guajiros, los guayú, con la urbe maravina, con la ciudad de Maracaibo y su gente, ha sido una constante. El guayú se instaló aquí en diferentes sitios y empezó esa relación hasta matrimonial. Maravinos con guajiras, guajiros con maravina, nace el mestizaje que caracteriza ahora a esta gran ciudad. La derrota de Alemania marcará el fin de las grandes casas comerciales germanas en Maracaibo. Su declive había comenzado con el establecimiento de los comisariatos petroleros, cuyos precios eran imposibles de mejorar.
En 1946, al cabo de 4 décadas de clausura, la Universidad del Zulia es por fin reabierta. Don Jesús Enrique Lozada ocupa el cargo de rector y la Casa del Obrero, en La Ciega, será su primera sede. A unos cuantos metros de la universidad, los viajeros maravinos pugnan por un puesto en algún ferry para poder cruzar los 8 kilómetros que separan a Maracaibo del resto de Venezuela. En días feriados, la espera se prolonga por horas en interminables y desesperantes colas. El lago, el más importante medio de comunicación de la región, es a la vez el mayor impedimento para la integración física de Maracaibo al territorio nacional. Pero ese formidable obstáculo geográfico pronto será superado. Todos los símbolos de identificación y de origen y de identidad tienen que ver de una u otra manera con el lago. Porque el lago no es solamente una presencia física, sino que es una visión, es un olor, es un color. El lago cambia de color dependiendo el mes del año o la hora del día. Y el maracucho tiene una relación afectiva, personal con el lago. O sea, la manera como el lago se comporta, eso es un lenguaje para el maracucho. Es la madre tierra, es el génesis, el origen. Ahí está el nombre de Venezuela. Ahí está el ancestro indígena, el palafito. El rayo del Catatumbo, el faro del lago, quien navega hacia el sur y desde la ciudad tú lo ves en cierto momento. La Virgen, la Chinita, nos llega por el lago. En 1949, los maravinos celebran los 450 años del descubrimiento del Gran Coquibacoa con ediciones especiales de libros, concursos literarios y musicales, eventos deportivos y la colocación de las primeras piedras del Colegio Gonzaga, de la Plaza de las Madres y del Hotel del Lago. En el puerto de la capital del Zulia, el gobernador y la señora de Prato encabezan la recepción oficial de la Flor Chalbó de Pérez Jiménez, quien viaja a la capital del Zulia. Aunque en la década de los 50 el país vive bajo una dictadura militar, los maracaiberos festejan con entusiasmo las fiestas de carnaval y suelen organizar paseos dominicales a las playas de aguas tibias del norte. La ciudad acrecienta su fama de tierra propicia para acontecimientos insólitos, cuando en el puerto, bajo el sol inclemente de abril, aparece caminando un pingüino. Del Polo Sur a Maracaibo, ¡qué molleje polo! Luis Aparicio Jr. acaba de debutar en las ligas mayores, en lo que será el inicio de la brillante carrera que lo llevará al Salón de la Fama del béisbol. La población de Maracaibo sobrepasa los 230.000 habitantes. La producción petrolera, aún en manos de empresas foráneas, supera el 1.000.000 de barriles diarios y el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez emprende la edificación de una obra de enorme importancia: el puente sobre el lago. En 1957, el gobierno de Venezuela encargó a las firmas Precomprimidos C.A. de Caracas y Julius Berger AG de Wiesbaden el proyecto y la ejecución del puente, cuyo diseño es original del profesor Morandi de Roma. En la construcción se emplean 3 millones de sacos de cemento, 22.000 toneladas de cabillas y 2.500 trabajadores. Su costo total, 350 millones de bolívares. El 24 de agosto, el presidente Rómulo Betancourt inaugura el mayor puente de concreto armado del mundo para la fecha, el puente Rafael Urdaneta. Tres días después, el ferry Caracas, al mando del capitán Orángel Martín, hace su viaje de despedida. Aunque no por mucho tiempo, pues ocurrirá lo inesperado.
daños son cuantiosos y las víctimas del fatal suceso enlutan honorables hogares venezolanos. El 6 de abril de 1964, durante una travesía nocturna, el tanquero Esso Maracaibo sufre un cortocircuito que le deja a la deriva en las aguas del lago. La proa del barco impacta las pilas 31 y 32 de la estructura del puente. 300 toneladas de concreto se desploman sobre la nave, 7 automóviles se precipitan al lago y 8 personas pierden la vida. Pero en apenas 6 meses, los trabajos de reparación estarán concluidos. El puente es reabierto y ahora sí, Maracaibo se integra físicamente y de forma definitiva a Venezuela. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Ahora los maracaiberos pueden vivir en Bellavista y trabajar en Lagunillas, y los habitantes de la costa oriental del lago pueden acudir en un santiamén a la Feria de la Chinita. El evento se realiza por primera vez en 1966. Las festividades se extienden durante una semana y concluyen el 18 de noviembre, Día de la Virgen de la Chiquinquirá. La fecha también marca para muchos el inicio de la temporada gaitera, aunque la tradición dicta que los burros sean bajados el 12 de diciembre, víspera del Día de Santa Lucía, y vueltos a subir el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Si por los maracuchos fuera, con gusto habrían unido la Navidad con los carnavales para hacer una sola fiesta. Por esos días, la Grey Zuliana, segundo himno del Zulia para muchos, es popularizada por el gaitero Ricardo Aguirre, el Monumental. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno. Cuando en el hospital universitario se realiza el primer trasplante de órganos del país, Maracaibo es distinguida como la capital científica de Venezuela, un motivo de orgullo para el más de 500,000 de habitantes de la ciudad. En 1969, luego de 4 décadas de funcionamiento, el viejo aeropuerto de Grano de Oro es desocupado después de un terrible accidente. El siniestro obliga a las autoridades a apurar los trabajos del nuevo aeropuerto de La Chinita. La Universidad del Zulia ocupa los terrenos del aeropuerto de Grano de Oro, lo que le permite ampliar su oferta académica. Se convertirá así en el principal centro educativo de la región. En esta moderna y dinámica Maracaibo, el progreso parece indetenible y demanda espacio para avanzar. Ha habido cosas que afectaron mucho la parte urbana de la ciudad. Fue la tumbada del Saladillo, que era el barrio tradicional de Maracaibo. Yo diría que es el corazón de Maracaibo, ¿verdad? Allí tuvo toda la pujanza, toda la vivencia. Allí se sembró la devoción a la Chinita y fue donde creció y se desarrolló y se expandió y se proyectó. El viernes 20 de marzo de 1970, a las 6:38 de la tarde, se celebra un acto oficial frente a la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Se pone en marcha la llamada Piqueta del Progreso. Y comienza la demolición del tradicional barrio del Saladillo. Nunca se entendió por qué destruir el Saladillo, por qué acabar la única memoria de la ciudad. Yo pienso que no teníamos una conciencia clara de la situación y de la circunstancia política que se buscaba, ¿no? Al pueblo se le dijo, esta es la obra que va a salvar a Maracaibo, esta es la obra que nos va a traer felicidades. Vamos a construir escuelas, liceos, museos, plazas con fuentes de agua, paseos para que paseemos los perritos. Eso va a ser una maravilla, eso va a ser como los campos elíseos franceses, se le decía a los sarayeros que protestaban. Y entonces hoy tenemos una ciudad dividida, ¿no? Un centro que solo se visita de día para compras y comercio,
y dormimos en otra parte que no es en el Saladillo. Los que habitamos el Saladillo nos sentimos casi extraños dentro de nuestro espacio, ¿no? Deambulamos con los muertos, con los fantasmas. La tradición cede paso al progreso, y el progreso se lleva buena parte de la arquitectura típica de la ciudad. Las casas pintadas de vivos colores, de bahareque y techos de tejas rojas, adornadas con frisos, gárgolas y rosetones, con sus altos portones y sus ventanales con mamparas y romanillas. Fue una estupidez tumbar el Saladillo, ¿no? No era necesario. Maracaibo es una ciudad plana donde no hay problema de tierras. En 1973, donde antes existía el Saladillo, es inaugurado un bulevar, el Paseo Ciencias. La Grey Zuliana, Juan Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el Saladillo le entona. La Grey Zuliana, Juan Rosario Popular, de rodillas va a implorar. A pesar de la enorme tarea urbanística emprendida, que legara a Maracaibo obras de envergadura como el Mercado de las Pulgas, el Paseo del Lago, las avenidas Padilla y Libertador, el plan de modernización del centro de la ciudad no funcionó. Maracaibo, tierra mía, idolatrada y olvidada por ser real. Maracaibo, marginada y sin un real. La Maracaibo tradicional se encuentra en ruinas, mientras que la Maracaibo moderna sufre las consecuencias de un crecimiento desmesurado y poco planificado. Los inmensos complejos habitacionales han hecho colapsar a la mayoría de los servicios públicos. Como sucedía a principios de siglo, la falta de agua potable afecta a buena parte del millón de habitantes de la ciudad. Incluso, en 1983, el Teatro Baral celebra su primer siglo de existencia en ruinas, cerrado, en silencio. A mediados de la década de los 80, una pregunta inquieta a los maracaiberos. ¿Podía ser rescatada la Maracaibo tradicional? La verdad, primo, que esta es la muchacha más bonita que yo he visto en mi vida. ¿Qué creéis vos de eso? Que el aceite. ¿No veis que parece un artista de cine, chico? Y además el Saladillo va a ser famoso en todo el mundo. El estreno del primer largometraje rodado en la ciudad llama la atención sobre el estado de abandono en que se encuentra lo poco que queda del Saladillo. El film se titula Hollywood. Hollywood logra en su momento que los políticos vieran hacia la calle, la vivieran y la sintieran. De hecho, logramos que se salvara, yo no digo que todo el Saladillo, pero logramos que se salvaran unas 6 cuadras. Allí están, ahora las pueden disfrutar, ahora las pueden visitar. Se inicia la última década del siglo XX con el proceso de descentralización político-administrativa que transfiere recursos y poderes, antes en manos del gobierno central, a las regiones. El poder se distribuyó de verdad. Todavía falta, pero se logró. Entonces yo pienso que ese es un hecho que marca profundamente la transformación física de la ciudad y además cambia la conducta del ciudadano. Con el poder en manos de los maracaiberos y la posibilidad de administrar sus propios recursos, parece la ocasión propicia para el rescate del casco histórico y el resurgimiento de la ciudad. Tú ves esas calles limpias, eternamente limpias, ¿verdad? Las avenidas bien dibujadas y eso impone una conducta. La calle Carabobo, uno de los últimos vestigios del Saladillo, es remozada y convertida en una atracción turística. Ahora, más de 1.200.000 maracaiberos cuentan con un novedoso complejo cultural, el soberbio Centro de Arte Elía Bermúdez. El proyecto de los Niños Cantores del Zulia inaugura sus últimas obras. Impulsado por la Iglesia Católica, contempla la edificación de un colegio y una universidad, estadios deportivos, un teatro, un hospital y emisoras de radio y televisión. La obra más emblemática del renacimiento de Maracaibo es el Teatro Baral. Considerada como una de las restauraciones más importantes de Venezuela, al cabo de 13 años de labores, el nuevo Teatro Baral recibe otra vez a los maravinos. Pero la ciudad aún tiene deudas pendientes con su lago contaminado,
y con sus habitantes menos favorecidos. Yo pienso que el reto más grande que tenemos los habitantes de Maracaibo es reducir considerablemente los niveles de pobreza. Estar conscientes que esa es nuestra principal obligación. Es decir, que tenemos que pensar más en los demás que en nosotros mismos. Hoy, Maracaibo es la capital económica de Venezuela y la segunda ciudad en importancia del país. Una urbe dinámica que sigue aferrada a sus costumbres más ancestrales. En los albores del siglo XXI, se ha alcanzado un equilibrio entre la ciudad tradicional y la Maracaibo moderna. Al final, la Maracaibo del artista plástico y la Maracaibo del pintor y la Maracaibo del escritor, del poeta, es la verdadera Maracaibo porque esa trasciende el tiempo. Porque la otra Maracaibo, la histórica real, bueno, hay la Maracaibo del siglo XIX, la Maracaibo del siglo XX, la Maracaibo de arquitectura petrolera, la Maracaibo de la etapa democrática, es decir, la ciudad puede ser reducida a parámetros racionales de comprensión fácil, ¿no? Pero lo importante de la ciudad es que siendo esa realidad es otra cosa. Es algo cultural, es algo espiritual y al final ese es tu verdadero patrimonio como habitante de la ciudad. Hay un espacio, hay un clima, hay un tiempo, hay unos colores, una sensibilidad y al final tu relación con la ciudad definitivamente es afectiva. ¿Qué es lo que más me gusta? Si uno se dirige a varios puntos, uno encuentra todo, pues uno encuentra la gaita, uno encuentra espacios libres como estos. Los tequeños, los pastelitos, el plátano, el patacón. ¿Qué molleja, primo? Las playas de San Carlos, el Paseo del Lago, todos los centros comerciales, toda la ciudad me gusta. El calor, la bulla. Maracaibo me parece una ciudad ejemplo. El sol, el radiante sol, que no se encuentra en toda parte del mundo. Ciudad de gente risueña y hospitalaria. Bastión de la gaita y faro del fervor a la chinita. Primer puerto del occidente del país y capitana del gran lago Coquibacoa. Ciudad de contrastes. Refugio de tradiciones y motor del progreso. Así es Maracaibo. A ese Maracaibo, señor turista, lo recordará igual que yo. A ese Maracaibo, señor turista, lo recordará igual que yo. Si soy maracucha de nacimiento, ¿qué más me puede gustar? Todo Maracaibo completo. Va cantando el pregonero, vendiendo su mercancía. Son las 5 y el lechero nos viene anunciando el día. Levántese, señora, que se hace de mediodía. La leche viene en los potes con espuma de alegría. La leche viene en los potes con espuma de alegría. Aquí llegó el panadero, pan, 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 hay galletas y bizcocho marchante, y atrás viene el mandoquero, calienticas mis mandocas, y atrás viene el mandoquero, gritando de a 3 por locha. Caminando por las calles, rumbo a la Plaza Baral, un carbonero se empeña en que le deben comprar es carbón de azaharito, el mejor para planchar. Te apuesto que a 5 reales nadie te los puede dar. Te apuesto que a 5 reales nadie te los puede dar. Como que no va muñeco,
a limpiar, te los dejo muy brillante. Por un real tengo pomo, crema negra y un marrón que es especial. Soy el mejor limpiabotas que hay en la Plaza Baral. Soy el mejor limpiabotas que hay en la Plaza Baral.